Abra su Biblia y téngala ahí lista para ir leyendo y estudiando la palabra del Señor. Como ya dijimos, esta es la parte número 10, los capítulos 15 y 16 del libro de Ezequiel. Abra su Biblia ahí en el capítulo 15 y en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Soy el pastor Esaú Pérez del Centro Bíblico del Cenáculo. Estamos en el primer lunes de mayo del 2022. Gloria a Jesús. Capítulo 15. Jerusalén es como una vid inútil. Este capítulo tiene un paralelismo con aquella parábola, aquella historia que el Señor Jesús le dice a sus discípulos que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. De esa misma manera era calificada Jerusalén, pero era una vid inútil porque estaba entregada al pecado. Ezequiel le declara a Judá y en este caso a Jerusalén, porque ya la mayoría de las ciudades de Judá habían sido llevadas cautivas, habían quedado unos pocos en Jerusalén. El mensaje de Ezequiel va más dirigido hacia Jerusalén, casi en una forma directa. Sin embargo, siempre la palabra de Dios es para todos. Y aquí Ezequiel está declarándole a Jerusalén, a Judá, el enojo de Dios por el pecado de idolatría, que era el pecado que más enojaba a Dios, y otros pecados del pueblo de Dios. En este capítulo se compara al pueblo de Israel como una vid que no lleva fruto y que lo único para que sirve es para leña, como lo dice en el Nuevo Testamento la palabra del Señor. No pudo encontrarse en ellos frutos de justicia y fidelidad al Señor. Y eso lo leemos en el 15:8 de Ezequiel. Bueno, usted sabe que desde el versículo 1, Ezequiel está declarándole a Jerusalén esta comparación. Desde el versículo 2 le dice, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Vámonos al versículo 8 y le dice, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. ¿Cómo es? Prevaricación es un pecado ya premeditado, es decir, pecaron conscientemente, como hoy en día, ¿verdad? Algunos de nosotros, algunos de los creyentes, sabe que lo que va a hacer es pecado, que a Dios no le agrada, y aún así va y lo hace, ¿verdad? Y por eso no fue encontrado ese fruto de justicia, por lo tanto serían quemados. Versículo 6, siempre el capítulo 15 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y esto se cumple en el 586, cuando Nabuzaradán, el capitán del ejército de Babilonia, entra a Jerusalén y quema toda la ciudad, inclusive quema a algunos seres vivientes, algunos humanos, algunos moradores de Jerusalén, quema el templo y se lleva las cosas más preciadas del templo. Y como decíamos, Jesús enseñó esto también en Juan capítulo 15, cuando estaba hablándole a sus seguidores. Mire lo que dice el capítulo 15 y el título dice del versículo 1 al versículo 8, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí, versículo 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso está hablando el Señor Jesús cuando está dirigiéndose a sus discípulos. Pero Ezequiel aquí lo está diciendo. Ustedes se han apartado del Señor y por eso ahora no dan fruto. Y como no dan fruto, los voy a cortar y los voy a echar al fuego. Eso va a pasar también con todo aquel que se entrega al pecado y deja de dar frutos de arrepentimiento. Y el espíritu, el fruto del espíritu no se ve en él. Todos los creyentes que no permanecen fielmente en él ni llevan fruto serán quitados y echados al fuego. Yo no quiero ser echado al fuego, no sé usted, pero eso pasará con aquellos que no permanecen fieles al Señor. Seamos fieles y demos buen fruto para no ser cortados y no ser echados al fuego. En el capítulo 16, Ezequiel enumera los pecados de Jerusalén. Sin embargo, empieza a relatar de dónde ha sido sacada Jerusalén. En este capítulo se describe a Jerusalén como una esposa y a Dios como su esposo. Igual que la iglesia es la esposa y Jesús es nuestro esposo. Jerusalén, la esposa, Dios el esposo en el Antiguo Testamento. En el principio, Jerusalén no tenía la fama que llegó a tener, no tenía nada que envidiarle, nadie le podía envidiar nada a Jerusalén. Ninguna característica era suficiente para que Jerusalén fuera escogida como la ciudad santa. Sin embargo, Dios la eligió como la ciudad santa. Pero en los primeros versículos del capítulo 16 se relata cómo era Jerusalén. Jerusalén al principio no, bueno, desde que Jerusalén existía no fue una ciudad hermosa. Y los primeros pobladores de Jerusalén fueron eteos, fueron amorreos, no fueron los hebreos. Jerusalén pertenecía a los jebuseos en el tiempo de David. Y ahí David la convirtió en la ciudad santa. Pero aquí, a través del profeta Ezequiel, Dios está relatándole a Jerusalén de dónde la había sacado. Sin embargo, a pesar de lo feo que era, digamos, la ciudad, Dios la levantó con amor, la cuidó y la convirtió en una ciudad de hermosura y esplendor. Desde el versículo 3 al 14, vamos a leer algunos, 16, 3 hasta el 14, mire lo que dice. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Oiga bien esto, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los primeros habitantes no fueron hebreos, fueron gente pagana. Y por ser gente pagana, mira, y dice cómo es el versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Pero mira el versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y así vamos hasta el versículo 14. Y ya cuando ya había crecido un poquito la ciudad, ya una señorita, como lo declara aquí paralelamente, ¿verdad? Estaba desnuda, dice, es decir,
todos los que pasaban, todos los pueblos vecinos la deseaban y la veían hermosa y fácil de conquistar porque estaba indefensa. Pero dice más adelante que el Señor la vistió. Y ahí dice que la volvió su esposa, pero ella se volvió ingrata con su esposo y se volvió infiel. Y no solo se califica a Jerusalén como una ramera, sino como a una adúltera. ¿Cuál es la diferencia? La ramera, su oficio es eso, ¿verdad? Acostarse con quien le ofrece dinero, ¿verdad? En cambio, la adúltera ya está casada, tiene un esposo, pero aún así viene y se acuesta con el que va pasando y con el que ella quiere. Esa es una adúltera. Y una ramera, pues no tiene un esposo. Al principio se puede calificar a Jerusalén como una ramera que se daba, y ahí está la fornicación, ¿verdad? Espiritual, y inclusive el desorden sexual al cual se entregó Jerusalén. Esto llevaría a Jerusalén a ser juzgada. Babilonia sería su verdugo. Como ya sabemos, Samaria, Israel, el reino del norte, ya había sido invadido y disperso por toda la tierra. Como aproximadamente entre 100 y 120 años después, Judá, el reino del sur, está cometiendo los mismos pecados y dice peores, porque menciona aquí a Samaria, que era la capital del reino del norte, era la capital de Israel, y menciona aquí también a Sodoma. Y dice que los pecados de Sodoma y los pecados de Samaria, es decir, los pecados del reino del norte, los pecados de Israel, los pecados de Samaria, los pecados de estos pueblos de Sodoma, no fueron tan horribles como los pecados de Jerusalén, que más adelante los vamos a leer y a detallar algunos de ellos. Como decíamos, Jerusalén no fue fundada originalmente por los hebreos, sino por los pueblos paganos de Canaán. Ahí podemos verlos en el versículo 3, que ya lo leímos. Y en Génesis 14, 18, podemos leer también el origen de Canaán. Génesis 14, 18. Mire lo que dice ahí acerca de esta ciudad o este asentamiento. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Estamos mal aquí con la cita. Más adelante nosotros podemos ver en Josué, ya que no encuentro la cita correcta aquí. Pero aquí podemos ver nosotros a Abraham libera a Lot. Ahí se puede, si leemos todo el capítulo 14, ahí vamos a ver cuándo fue cuándo se menciona por primera vez a la tierra de Canaán. Y si nosotros nos vamos a Josué, capítulo 15, ahí podemos ver que se menciona a Canaán, que se menciona a la ciudad santa. Veamos ahí lo que dice Josué 15, versículo 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, ya se menciona ahí Jerusalén, miren, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Quiere decir que los habitantes de Jerusalén eran los jebuseos. Y cuando Josué conquistó la tierra prometida, no pudieron expulsarlos a los jebuseos. Fue más adelante que David sacó a los jebuseos de Jerusalén y convirtió a Jerusalén en la ciudad santa. Dios le dio vida a Jerusalén, escogiéndola para que ésta fuera la ciudad santa. Y ahí podemos verlo en el versículo 6 del capítulo 16. Vea usted lo que dice el versículo 6. Y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive.
ahí le dio vida a Jerusalén. Prácticamente Jerusalén era una ciudad olvidada, una ciudad denigrante, habitaban los jebuseos, pero Dios la convirtió en su ciudad santa. Y aún así, viendo de dónde era y que ya jovencita, Dios la viste de hermosura, le da joyas, la hace una ciudad rica, pues ya con David en 2 Samuel, ahí lo podemos leer, 2 Samuel 5, del 6 al 10, cuando David conquista Jerusalén, se convierte esa ciudad en una de las ciudades más codiciadas, digámoslo así, de ese entonces. Leamos 5, 6 al 10. Entonces marchó el rey, hablando de David, ¿verdad?, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, así se llama, Sión, la ciudad santa, Jerusalén, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Sión, Jerusalén, la ciudad de David, ahí estaba en ese momento, pecando, fornicando, adulterando, depravándose sexualmente, errada completamente. Y fue la más grande ciudad en el tiempo de David. Y inclusive hasta este tiempo, estamos hablando más de 500 años después del rey David, todavía Jerusalén era una ciudad hermosa. Pero esa hermosura llevó a Jerusalén a picársela o a creérsela, perdón la expresión. Y eso hizo, ahí mira el versículo 15, Jerusalén comenzó a confiar en su hermosura y en su riqueza en vez de confiar en Dios. Versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Se entregaba, cuando dice esto, que se entregaba a lo que pasaba, es decir, tenía relaciones, y aquí estamos hablando espirituales, relaciones espirituales con todos los pueblos paganos alrededor. Es decir, empezaban a hacer los rituales de estos pueblos paganos. Eso es fornicar espiritualmente. Dice que se prostituyó, fornicó espiritualmente, participó en la inmoralidad sexual de los pueblos paganos, porque los pueblos paganos tenían la diosa del amor y hacían sacrificios y tenían perversiones sexuales. Eso mismo se entregó Jerusalén. Sacrificó a sus hijos, a los dioses paganos, etcétera. Tanta locura que hizo Jerusalén. Y por estos pecados, que son algunos de los que tantos cometió Jerusalén, Jerusalén tuvo que ser juzgada. Las mismas naciones con las que se prostituyó serían actores del juicio de Dios. Jerusalén se prostituyó con Egipto. Jerusalén se prostituyó con Asiria. Jerusalén se prostituyó con los amonitas. Se prostituyó con todos los pueblos alrededor. Es decir, tuvo relaciones religiosas, relaciones militares, relaciones políticas, etcétera. Se prostituyó cuando Dios había dicho que no lo hicieran. Y ahí podemos ver desde el versículo 37 lo que Dios le está diciendo a Jerusalén. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados
con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Las mismas naciones, los mismos enamorados, dice aquí, verían la desnudez, es decir, atacarían y harían ver mal a Jerusalén. Dios tendrá memoria de Jerusalén, porque Dios siempre cumple su palabra. Y Dios hizo un pacto con David, que iba a haber siempre un descendiente de David reinando en Jerusalén. Y esto se va a cumplir después de la gran tribulación, después de la segunda venida de Jesucristo, en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto a través de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Ahí Jerusalén volverá a tener la hermosura y la gloria de aquel tiempo del rey David, de aquel tiempo del rey Salomón, antes de ser destruida por los babilonios. Esa promesa se cumplirá, como dijimos, al final de los tiempos. Como hijos de Dios, debemos ser fieles para estar con nuestro Señor y gozar de sus bendiciones. Somos, como iglesia, la esposa del Señor, la esposa del Cordero. Y vamos a estar en la boda del Cordero. Pero para estar en la boda del Cordero debemos de ser fieles. Debemos de vivir en santidad. Amado hermano, no es tiempo de seguir jugando. Ya no es tiempo de estar con un pie adentro y con el otro pie afuera. Amado hermano, esforcémonos, seamos fieles al Señor. Recuerde lo que dice su palabra. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.